Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVB International. Hola, soy Ana Lucía Lagunes y estoy muy emocionada y agradecida de estar acompañada de Carlos Camarillo, quien hace 47 años nació en el norte de la Ciudad de México. Ahí creció, tuvo una tierna infancia y desde ese momento ya estaba comenzando con su experiencia teatral, teatrera, habitando este mundo de teatro. Y quien se reconoce artesano teatral y se nombra facilitador de procesos comunitarios desde el 2010. ¿Cierto, Carlos? Bienvenido, muchas gracias por Muchas aceptar. gracias, Ana. Yo también estoy emocionado y muy, ¿qué se puede decir? Acariciado, me siento apapachado en esta entrevista. Ay, qué bueno. Pues, y déjenme contarles que Carlos, además, en sus tiempos, busca tener tiempo libre, ¿no? Como su apuesta es por tener tiempo libre y disfrutarlo. Así, él reivindica el ocio para que conozcan ese detalle de este invitado tan especial que tenemos hoy. Y bueno, Carlos, pues cuéntanos, tú has puesto en la escena, en la comunidad, en el territorio mexicano, latinoamericano, las artes de participación muy en alto. ¿A qué le llamas artes de participación? ¿Cómo las podemos entender? ¿Qué onda? Cuéntanos. Pues yo diría que las artes de participación es un territorio desde el cual mirar, desde el cual pensar y desde el cual accionar. Que será como las artes de participación, si bien son una serie de prácticas, desde los lenguajes artísticos que buscan encontrar a las personas, diría que eso es el corazón, la intención, el propósito de las artes de participación. También nos permite ciertos principios y ciertos pensamientos de las artes de participación tener una postura, diría yo también ética y política, desde el arte, que yo creo que eso es muy importante porque pues ya nos comemos desde el principio el hecho de que la estética es una ética y una política. Entonces ahí para mí es como esa posibilidad de poder ya estar paradas y parados desde ese lugar en el que decimos es que nuestra producción que hacemos en los lenguajes artísticos ya tiene una postura, ya tiene una ética, ¿no? Entonces hay un libro que se llama Todo es metáfora, todo es político y todo es relativo. O también podría decirse, todo es arte, todo es político y todo es relativo. También puede ser, es un libro imaginario de una biblioteca imaginaria que tiene las artes de participación, que tiene varias publicaciones en esa biblioteca. Sí. Y en ese libro imaginario, que solo existe y cobra presencia cuando un grupo de personas están haciendo artes de participación, se puede descubrir inmediatamente cómo absolutamente toda la práctica humana desde el territorio de las artes de participación está ahí. Está en el arte, está en una política y está en un relativismo que tiene que ver con la diversidad de perspectivas. Depende de dónde vengas, quién seas, cuál sea tu historia, pues vas a ver la realidad desde ese lugar. Y si todas las personas entendemos eso, pues entonces podemos encontrarnos, podemos mirarnos con más compasión, podemos hacer un encuentro, hacer comunidad desde ese lugar de asumir las diversidades de miradas, ¿no? Sí, pues suena así increíble. Me gustaría, para quienes nos están escuchando, quizá vale la pena que nos compartas un ejemplo de cómo has puesto en marcha y así, y de ahí seguimos profundizando un poquito más. Por ejemplo, hay muchos espacios como, diría yo, procesos de aprendizaje que he acompañado, muchos con artesanas y artesanos, principalmente del barro. Por ejemplo, aquí hay unas compañeras de Mantenango del Valle con las que he hecho algún trabajo. También una escuela que hacía como un proceso de cuando estudias una carrera como técnica, ya me acordé, era como estudios técnicos a nivel preparatoria, pero que salían con algún tipo de oficio.
y específicamente para jóvenes centales y tzotziles. Entonces ahí pues hay una distancia en relación a mi del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Y también pues a nivel territorial hay una distancia. Entonces para mí esa distancia cuando estamos en el encuentro se torna metafórica, está ahí presente. Yo ya estoy en el espacio, estoy en la escuela o estoy en Amantenango del Valle o estoy en algún lugar, pero ya estoy físicamente con ellos. Pero esa distancia que hay entre esas jóvenes y jóvenes, pues ahí sigue. Aunque yo estoy en presente y estoy junto con ellas, pues el lenguaje nos separa, la cultura, la edad, y eso inevitablemente marca una serie de relaciones de poder. La primera práctica desde las artes de participación sería cómo equilibramos esas relaciones de poder. Y la mejor manera es primero descentralizar la figura del facilitador como el que más habla, por ejemplo. Ese para mí es una premisa de rigor. Si yo estoy hablando más que el grupo, ya estoy fuera del territorio de las artes de participación. Y cuando digo hablar o dar cuenta, que me gusta más esa palabra, lo pienso en el sentido no nada más de utilizar la palabra, el lenguaje oral, sino también como desjerarquizamos que el habla es el principal lenguaje entre nos cuando nos encontramos. Entonces también otra cosa que hago es proponer en esos espacios que nos empecemos a relacionar desde otros lenguajes, desde el cuerpo, desde la cuestión gráfica o visual. Entonces al principio también hay mucho silencio, no nada más mío, sino también del grupo para más o menos bajar y nivelar, desjerarquizar que la principal manera de intercambio sea por el lenguaje hablado, sino por otros lenguajes. Y es en esa combinación de lenguajes donde se empiezan a generar estos encuentros, porque eso que queremos decir con la palabra, si tú lo pones en el cuerpo, lleva los otros significados que cuando dices perro, pues ya hay un referente. Yo digo perro, tú, el compañero que está aquí, quienes nos están escuchando. Si yo digo perro, inmediatamente hacen una conexión en su imaginario con su experiencia. Y tú ya estás pensando en un perro, él está pensando ya en otro perro, y quien nos está escuchando en este momento ya está pensando en los perros, ¿no? Para algunas personas esa palabra perro es una palabra tierna, que lleva a la fidelidad, a mucho amor. Bueno, yo ya estoy pensando en Juanito y Tina, que son mis perritas, y pues ya me estoy deshaciendo de amor, por ejemplo, ¿no? Pero hay quien ha tenido no, experiencias chidas con perros y oye perro y lo lleva hacia otro lado, ¿no? Entonces, bueno, ok, digo perro, pero tengo que explicar qué perro. Pero cuando tú actúas un perro, ya ahí no hay necesidad del referente. La cuestión es que se vuelve física o cuando lo dibujas. Ahí sí está ese perro. Y ya no, aunque te acuerdes de tus referentes de perro, en realidad lo que estás viendo es otro. Eso pasa entonces cuando desjerarquizas el lenguaje hablado. Empiezas a ver parte del mundo imaginario de la otra persona que está nombrando el perro en otro lenguaje. Entonces ya no tenemos esa referencia. Y es desde ahí que se empiezan a hacer esas otras conexiones de comprensión, porque ya empiezo a entender desde el principio, a mí también me gustan los perros. Yo también tengo una experiencia con perros. A mí también me enternecen como a ti, pero me estoy dando cuenta que tu perro no es el mismo que mi perro. Entonces, yo sentiría que las artes de participación también eso promueven, que por un lado podemos reconocer la singularidad que hay, las diversidades que hay, pero también empezamos a hacer las conexiones con lo que nos es común, donde sí coincidimos. Y ese juego entre lo que coincidimos y no coincidimos dentro de los procesos grupales, sí, generados o posibilitados a través de las artes, es para mí los efectos que se buscan y se esperan. Encontrarnos en esta diversidad que eso, si solo habláramos, no alcanzamos a ver todo lo que es la otra persona, pero si vemos sus músicas, sus imágenes, sus corporalidades, ahí ya tienes una imagen más completa tanto de la particularidad, la singularidad de esa persona, como los lugares en donde tú conectas con esa persona. Claro, como compartir el mundo propio, ¿no? Ese mundo que eres, con todos sus elementos, y mostrarlo, colocarlo ahí para la otra, el otro, y que se genere ese diálogo entre estos distintos mundos que somos. Y me parece muy bonito como describes esta posibilidad de un encuentro
de un encuentro en el que tiene lugar la diferencia y Mm. la diversidad, ¿no? Entonces, estas pautas que das sobre las artes de participación en cuanto a la forma de rebalancear el poder, del lugar de facilitador, facilitadora, de estos distintos colores, formas, sonidos que tiene el mundo para la diversidad de personas que somos, eh, me parece que son muy útiles para cualquier persona que se dedique a la formación, a la educación, a acompañar a otros en procesos de aprendizaje, ¿no? Em, y muchas veces hay como no siempre se utiliza ese camino, ese recorrido en estas experiencias formativas. Hay quienes están despertando en nuestras cápsulas que estamos haciendo, que pueden escuchar también. Hay varios proyectos que dicen el arte es por lo que estamos apostando o estamos queriendo explorar, o hay quien dice, ay, a lo mejor como que la música, a lo mejor que el teatro, a lo mejor o darle lugar al cuerpo territorio, darle lugar a la interrelación con los otros seres que no sean humanos, así, y quieren apostar por esta línea creativa, expresiva, sensible. Pero a veces da miedo, a veces dices, pero yo no sé nada de arte, a veces no sé Pero qué. es que ese miedo está totalmente construido. Ese es un miedo construido como muchos miedos, pienso yo, que tenemos como personas, ¿no? Evidentemente en esta construcción, co-construcción más bien social que se hace y cómo nos determina. Eso que llamamos arte, lo que llamamos arte es un constructo jerarquizado de validación. Eso es el arte. Es decir, se construyó a través del tiempo y así me voy a lanzar a decir, justo en el Renacimiento, el constructo como está ahora, como lo conocemos, fue cuando se empezó a construir. Es decir, a separar, alguien empezó a separar lo que es arte y lo que no es arte. Que yo podría decir un pensamiento al respecto, pero lo que se empezó en realidad a separar es las prácticas de las personas en los lenguajes artísticos, se empezó a separar de a quienes se las vamos a reconocer y a quienes no. Esa es la verdadera construcción. Y entonces se hizo un aparato que solo valida a ciertas personas. ¿Y quién decide eso? Pues otro grupo de personas que dicen, este sí es un artista o esto sí es arte, que son las personas expertas que están en las academias, están en los museos, están en los premios, en las becas del FONCA, en todos esos lugares. Ellos son los que deciden qué prácticas humanas llegan a un nivel de arte y cuál no. Y entonces esa estructura jerarquizada pues crea también que el arte solo produce productos que pueden ser mostrados en un teatro, en una sala de conciertos, en un museo y pueden venderse y llegamos al punto. Por eso es que existe esa jerarquía, ¿no? Como muchas otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pensaría que las artes de participación primero buscan reconocer que eso que otras en el constructo de arte se le llama hacer arte, en realidad son los lenguajes artísticos, es decir, está la música, está la literatura, está la danza y tiene sus elementos que la componen, ¿no? Las artes plásticas pues tienen la forma y el color, el teatro tiene el cuerpo puesto en un espacio, entonces tiene sus principios y sus elementos del por qué es un lenguaje. Pero esos lenguajes no los utilizamos solo en el arte, están en nuestra vida todo el tiempo, porque no es que nuestro cuerpo no ocupe un lugar en el espacio y en ese espacio no se genere una escena dependiendo de la estructura. Si yo o tú entras a un restaurante, perfectamente sabes cuál es tu rol. No vas a entrar a un restaurante, vas a sacar una libretita y vas a empezar a anotar lo que la gente quiere comer, porque tú sabes tu rol en un restaurante. Y tu rol es como comensal, sabes que te puedes sentar, no puedes entrar a la cocina, agarrar tú la comida y servirte tu plato, porque no es tu rol. O sea, en nuestra vida ya crea escenas, pero así como estoy hablando del teatro, pues nuestra vida ya tiene también sus músicas, ¿no? Y si
pensamos un poco en cómo hablan los de Chiapas, a cómo hablan los de Puebla, a cómo hablan los del norte, a cómo lo hablan los de la costa, a cómo hablan los de Jalapa, a cómo hablan los del puerto, pues verás ahí una musicalidad que a veces decimos, ay, su manera de hablar o su tonadita, esa es nuestra música. Su cantadito. Exacto, ahí lo tienes. Nuestro cantadito es nuestra forma cotidiana de entender que estamos todo el tiempo habitando esos territorios de los lenguajes artísticos. Para mí y para las artes de participación no hay existencia humana que no esté contenida en los lenguajes que llamamos artísticos. Para mí los lenguajes artísticos son los lenguajes humanos. No hay nada que esté nombrado o hecho por la humanidad que no esté en los lenguajes que llamamos artísticos. Entonces, desde ese lugar, lo primero que podríamos aprender dentro del territorio de las artes de participación es que nuestra vida cotidiana se da en esos lenguajes. Cada vez que nos vestimos, hacemos una construcción simbólica de nuestra identidad a través de la forma y el color, y eso es lo que se supone solo hacen los pintores. Pero no, nosotros lo hacemos diario y ni digamos la cantidad de expresiones cotidianas que hay de la manera de vestir de los pueblos originarios de México, por ejemplo, con toda su diversidad textil, todos la diversidad de maneras de bordar que hay, los colores que se utilizan, las formas, ¿no? Pues todo eso ahí hay una práctica y que es plástica porque está puesta en estos elementos de forma y color, solo que no se toman como expresiones artísticas porque no entran de esta jerarquía, o si entran, pues entran en la más baja, ¿no? Artesanía o folclore o todas las otras categorías que se utilizan para poner en un lugar marginado la práctica que no sea encumbrada por lo que llamamos arte, ¿no? Entonces, siento que ahí hay un desaprendizaje a cómo nombramos lo que estamos haciendo. Por eso pensaba yo que ahí hay como un camino que de pronto te quita esa distancia de decir, es que cómo yo voy a cantar, cómo yo voy a bailar, cómo voy a hacer teatro, cómo voy a escribir, cómo, pues no sé, como cuando le cuentas algo que te pasó a tu familia, a una amiga, pues ya estás haciendo ahí una literatura que no está escrita, ok, pero está en esta otra posibilidad que tiene el lenguaje de las palabras, que es el oral. Entonces, si tú te grabaras cuando le cuentas a alguien y lo transcribes, pues ahí está tu literatura y tendrás una manera de hablar y tendrás una manera de ordenar los sucesos que te pasan en la vida y cómo cuentas una historia. Hay gente que cuenta algo muy cronológico, hay gente que cuenta primero lo que emocionalmente le hace a la historia. Entonces ahí están también las formas literarias, pero están presentes todo el tiempo. No hay que hacer un taller de literatura ni hay que enseñarle a alguien a escribir en sí para que cuente su historia. Lo hacemos diario. Y ese sería el inicio también desde donde las artes de participación generan un espacio, no desde te voy a acercar al arte, vamos a ir hacia el arte porque estamos alejados, no, el inicio para las artes de participación es reconozcamos que en nuestra vida están estos lenguajes presentes todo el tiempo y primero hay que reconocerlos. ¿Cuáles son tus artes plásticas? Es decir, cuáles son los colores que vistes, cuáles son los colores que utilizas para adornar tu casa, las formas que tienes. Doña Meche, que está aquí en el barrio de San Roque, aquí en Tuxtla, pues tiene su casa muy aderezada con muchos colores y muy cargada tiene figuritas de un montón de cosas y la mesa del centro tiene una carpetita. Vino su hijo y puso algo y le movió hacia un lado la carpetita. Obviamente doña Meche se enojó, le dijo unas palabras y después le dijo no me muevas mi carpetita porque para ella hay una estética ahí de cómo puso su carpetita. Podrá venir quien quiere decir esto no tiene estilo, lo que sea. Ok, gracias persona jerarquizada que pertenece a ese territorio de validación. Acá no necesitamos esa validación, acá necesitamos comprender que todo el tiempo estamos creando ese mundo y que para doña Meche esa carpetita y toda su casa entera le hace un sentido de mundo. Es ella misma la que está ahí. No le estás moviendo su carpetita, le estás moviendo algo que ella ya ordenó dentro de su estética y que tiene un sentido para ella. Entonces, reconocer eso para las artes de participación es mucho más importante que te voy a enseñar a pintar.
¿Y qué has visto que le pasa a la gente cuando reconoce eso? También cuesta un trabajo, también hay una distancia de reconocimiento. Casi, casi diría yo, el mismo que hay para decir me voy a acercar a la pintura es el mismo de decir me voy a acercar al reconocimiento de lo que yo misma o yo mismo hago. Claro que ahí tenemos un montón de estrategias dentro de las artes de participación que nos ayudan. Vamos a decir del teatro, algo que no sé si mucha gente conocerá, pero es la metodología de las artes de participación o que está contenida dentro de las artes de participación, que es el teatro del oprimido. Tiene técnicas para acercar a la gente a entender muy rápidamente cómo el lenguaje del teatro está presente en nuestras vidas y cómo lo podemos ritualizar. Porque para mí esa sí es una división importante. Si entendemos que todo el tiempo estamos habitando los lenguajes artísticos, que llamamos artísticos, y son los lenguajes que utilizamos para todo lo que hacemos en nuestra vida, si lo logramos entender, entonces después podemos dividir lo que hacemos cotidianamente en estos lenguajes y lo que hacemos de manera ritualizada con estos lenguajes. Entonces, no estoy haciendo teatro todo el tiempo. Sí estoy utilizando el lenguaje teatral para hacerme presente en un espacio y cumplir un rol y relacionarme con los otros cuerpos que están en ese espacio. Esa parte de utilizar el lenguaje teatral sí lo hacemos diario, pero para hacer teatro necesito yo ritualizar un espacio que no tiene que ver con el hacer teatro, tiene que ver con la ritualidad. Es decir, utilizo el teatro para contar una historia en un momento especial, que es lo que uno hace cuando ritualiza. Hace extra cotidiana una experiencia para entonces decir algo, ¿no? Una fiesta es un ritual, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nos detenemos por ejemplo, hay rituales cotidianos mucho más entendidos. Hay quien vestirse lo toma como ritual, ¿no? Es todo un ritual salir a casa con este personaje que soy diariamente, ¿no? Hay gente que se lo toma muy en serio, se toma mucho tiempo para aderezar este cuerpo de manera plástica para decir acá está. Y después eso también nos hace una corporalidad, ¿no? Pero quería decir que una ritualidad es justo cuando haces una fiesta que no tiene que ver con ninguna fecha, sino organizas una reunión entre amigas y amigos. Ahí hay una ritualidad. ¿Y qué va a suceder en esa ritualidad? Se van a jugar varios lenguajes. Seguramente primero se platica y se converse. Y hay un intercambio ahí literario de manera oral de lo que nos pasa. Y de repente puede empezar a haber música. Y vamos a cantar con esas músicas, esas canciones. Nos vamos a conectar también desde ahí. Y después seguramente vamos a bailar. Entonces vamos a tener un momento ritualizado donde vamos a hacer danza, vamos a hacer literatura y teatro, porque aparte como contamos la historia con nuestro cuerpo nos vamos a emocionar. Habrá algunos amigos y amigas que incluso se van a levantar para contar esa historia porque hay personas que necesitan, como yo, más el cuerpo para contar que otras. Y la música, la canción, es decir, a lo mejor yo no escribí las canciones, pero sí canto lo que está hecho. Entonces ese es un espacio ritualizado que de la misma manera podemos acordarlo para, pues como lo han acordado las culturas. Es decir, las culturas en algún momento, eso que llamamos teatro fue oye, pues vamos a hacer algo en este lenguaje especial para decir algo importante, para celebrar algo, para eso, lo que pasa con los rituales, ¿no? Para dar un mensaje. Para significar que ese momento vamos a romper el tiempo cotidiano y vamos a decir qué de especial está sucediendo en nuestra vida. Al final de cuentas eso pasa en un ritual, ¿no? ¿Qué de especial tiene nuestra existencia? Y después continuamos, pero seguimos en los lenguajes artísticos, es decir, nuestra cotidianidad se sigue dando en esos lenguajes. Por eso es que la división para mí no está en qué es arte y qué no, sino cuál es arte cotidiano y cuál es el arte ritualizado. Sí queremos seguir utilizando la palabra arte. Yo cada vez la quiero utilizar menos. Wow, pues es una invitación muy especial para todas las personas que se dedican a acompañar el aprendizaje, la creación de conocimiento, el entendimiento del mundo, la expresión de ese entendimiento del mundo, la relación con el mundo y crear comunidad, cuidar los territorios, ¿no? Esta invitación a reconocer la estética
en todo lo que se hace, lo que se vive, el cómo te expresas y te colocas en el mundo. Me parece algo muy revelador. Y creo que hace frente también a despojos muy importantes que se nos ha hecho en todo este orden jerárquico que se nos ha colocado de lo que es saber, lo que es arte, lo que es toda esta colonización que se le llama. Eh, Se nos está acabando el tiempo de nuestra conversación, y me encantaría que seguirle porque hay mucho, mucho Claro, que claro. seguirle, pero pues para ir cerrando, me gustaría que nos compartieras esa música, ese sonido que para ti te hace, bueno, que nace de esta experiencia de los distintos lenguajes, de trabajar desde los distintos lenguajes, de promover estos reconocimientos y estos encuentros. Pensé en la lluvia como el sonido que va sumando, porque tiene que ver también con un principio de creación colectiva que se tiene en las artes de participación, donde todo es bien recibido. Y en general para mí la lluvia es algo que siento que es bien recibido en general, aún en las inundaciones, no en el imaginario humano, sino hablo del planeta entero. Creo que la lluvia cuando cae es también esta cuestión de ceder, cede el poder, cae y conviértete en una gota más de un todo. Entonces me trajo el sonido me trajo esa metáfora, ¿no? Como las individualidades en realidad, si se nos desjerarquizamos, terminamos haciendo un charco y después un lago o lo que sea, ¿no? Entonces ese sonido de las gotas que empiezan a caer y cada vez se empieza a escuchar más y más y más y más hasta que termina oyéndose toda la lluvia cayendo sobre sí misma, porque a final de cuentas es eso, creo que es una imagen de cómo hay una esperanza en las artes de participación de que nos sumemos hasta, hasta hacernos lago, no sé, no, me viene ese pensamiento de, sí, dejémonos caer ya, abandonémonos a la gravedad, ¿no? Bajemos de nuestros pedestales cualquiera que seamos. Mm. Pues muchas gracias, Carlos, por estas invitaciones, estas provocaciones y gracias a quien nos está escuchando. Deseo que con esta sensación de cuerpo de agua nos quedemos. Muchísimas gracias. Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVV International. Las opiniones expresadas en esta serie radiofónica son responsabilidad de quien las emite.